Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparta el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Qué bueno estar juntos para alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo esta noche. Hoy es estudio bíblico y tenemos un tema muy interesante. Para empezar el servicio de esta tarde, vamos a inclinar nuestros rostros y poner el servicio en las manos del Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos brindas esta noche de reunirnos
ellos allá y nosotros acá, para alabar y bendecir tu precioso nombre. Pedimos ahora que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Recibe la gloria. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestra mente y que nosotros podamos entender y aplicar la palabra del Señor a nuestra vida en esta noche. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, hoy tenemos un estudio bastante interesante. El estudio de hoy es sobre las dos ordenanzas. Las dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Ahora es importante que nosotros recordemos que las dos ordenanzas le fueron dadas a la iglesia. Los que creen que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, dejan fuera esto y no le fue dado a la iglesia porque la iglesia todavía no existía. Bueno, los bautistas creemos que la iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y eso es otro tema, pero sin embargo, si alguien necesita que le pase los audios de ese estudio del comienzo de la iglesia, entonces con mucho gusto se lo voy a pasar. Así que hoy vamos a comenzar, vamos a llevar a cabo este estudio acerca de las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Recordemos que estas dos ordenanzas pictóricas, gráficas, están predicando en una forma gráfica o pictórica lo que se llama el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos primeramente a comenzar con el bautismo de Juan, porque Juan es el precursor de nuestro Señor Jesucristo y él dice, vamos a leer aquí en Mateo capítulo 3 y si usted gusta buscar en su Biblia o lo puede ver aquí en pantalla, si lo está viendo en pantalla en un celular, le recomiendo que lo ponga en forma horizontal para que lo pueda ver mejor. Mateo capítulo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien fue dicho por el profeta Isaías que dijo, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí él está citando Isaías capítulo 40, la profecía de uno de la voz que clama en el desierto, es el precursor de nuestro Señor Jesucristo, es el precursor de Jehová. En Isaías 40 dice, preparad el camino a Jehová. Vemos entonces que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y Juan mismo tenía su vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Podemos ver aquí la forma de ser de Juan. Él era tosco, su forma de vestir, su forma de comer, y él predicaba en el desierto, no en las ciudades. Hacía falta un hombre así para la ocasión. Tenían 400 años de no escuchar la voz de un profeta. O sea, tenían varias generaciones y esta generación nunca había escuchado la voz de un profeta. Y cuando llegó, la religión estaba muy pervertida, muy light, podríamos decir, como dicen algunos hoy, y ya entonces se habían apartado de la fe y hacía falta alguien así para que pusiera las cosas en su lugar. Versículo 5, entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la tierra alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos que la fama de él salió por todas partes y ellos llegaban donde él, escuchaban su predicación, se arrepentían y confesando sus pecados eran bautizados. Versículo 7 dice Mateo capítulo 3, y viendo él a muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran los líderes religiosos, que venían a su bautismo, entonces les decía, ahora les decía significa que no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, ellos no venían para arrepentirse, no venían para bautizarse, venían para criticar. Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. Bueno, eso sí tiene que haber dolido. Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es importante entender entonces cuando él habla de ellos y dice lo que viene después, que nos ubiquemos. Hay dos grupos. A un lado está el grupo de los creyentes que vienen a arrepentirse y a bautizarse, y está el otro grupo, que es el grupo de los líderes religiosos, que lo que vienen es a criticar. Entonces ahora dice a dos grupos en el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene después de mí es más poderoso que yo, del cual no soy digno de llevar el calzado. Entonces veamos los dos grupos. Él los bautizará en el Espíritu Santo a los creyentes, y fuego a los no creyentes. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Entonces los que cogen este pasaje para decir que hay que pedir fuego, no saben de qué están hablando, porque aquí está hablando del fuego destructor que va a deshacer la paja. O sea, las personas que no creen, las personas que no se arrepienten. Vamos ahora al bautismo de Jesús. Dice en el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está la unción de Jesucristo. Recuerde que la palabra Christos o Christos en griego y Mesías en el hebreo significa el ungido. Y él es el ungido, y aquí en su bautismo él está siendo ungido, y entonces es llevado al desierto para ser tentado y regresa. Y vamos ahorita para ver cuando él regresa donde Juan. Aquí él está asumiendo el papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos ahora al Evangelio de Juan, porque vamos a estudiar la comisión de Juan. Estamos esta noche viendo las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Entonces aquí vemos la comisión de Juan en Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 25, pero quiero que veamos comenzando en el versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora tomen nota del testimonio que él da, comenzando con el versículo 31. Y yo no lo conocía. Ahora, ¿cómo no lo conocía? Eran primos. Sí, pero él necesitaba una identificación positiva de que este es, para que él pudiera señalar a Jesús y decir: este es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Y necesitaba una prueba. Entonces vamos a ver cuál es la prueba que Juan da para eso. Dice: yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Entonces allá en Mateo capítulo 3, cuando dice que vio el Espíritu que descendió como paloma sobre él, está hablando de Juan. Juan fue el que vio, porque Juan es el que tenía que ver para que le sirviera esto de testimonio. Versículo 33. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender del Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Aquí no habla de fuego. ¿Por qué? Porque aquí está en grupo de creyentes y está hablando de Jesucristo que bautiza con el Espíritu Santo. Sigue diciendo y sigue dando testimonio Juan el Bautista: y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, él
fue comisionado también. Ahora, la comisión de Juan era predicar la cercanía del reino de Dios, ser el precursor de Jesús y bautizar a los que creían. Y esas personas que eran bautizadas por Juan iban a ser candidatos para la iglesia que Jesús iba a fundar, iba a establecer. Él entonces tomó, y ustedes pueden leer eso en el capítulo 1 de Juan, donde algunos discípulos de él lo siguieron. Pero vemos aquí donde dice, en cuanto a sus discípulos, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea, para las bodas de Caná de Galilea habían cinco que habían seguido a Jesús y que ahora formaban parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban creyendo por el testimonio de Juan. Ellos estaban creyendo porque Juan había dado testimonio. Pero ahora, al ver el agua convertida en vino, entonces dice el versículo 11 de Juan capítulo 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Antes estaban creyendo por el testimonio de Juan, pero ahora ya al ver el agua convertida en vino, entonces ellos ahora están creyendo en él directamente, ya no solamente por el testimonio de Juan. Ahora, Jesús traía una comisión. La comisión de Juan era predicar arrepentimiento, confesión de pecados, bautizar los creyentes. Pero Juan no podía comisionar a sus discípulos a bautizar. Él no podía delegar en ellos. Pero en cambio Jesús sí. Vemos aquí la comisión de Jesús. En el capítulo 3, leamos aquí, capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados los creyentes, los que creían. Todavía Juan estaba bautizando. Entonces hay un traslape, hay un momento en que va saliendo de la antigua dispensación bajo Juan y va entrando la nueva dispensación con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Juan, Juan el Bautista, él es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los evangelistas del Nuevo Testamento. Entonces vemos que hay un momento aquí, después del bautismo de Juan, después del bautismo de Jesús, de que Juan sigue bautizando todavía y Jesús también está bautizando. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús su autoridad? Ya Juan había dicho cuál era su autoridad. Ya Juan había dicho de dónde consiguió él su autoridad. Ahora vamos a ver de dónde consiguió Jesús su autoridad. Entonces, leyendo aquí en Juan capítulo 3 y el versículo 25, dice, y hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, la purificación era un rito donde los que iban a entrar a ejercer el sacerdocio se purificaban, y también era un voto que ellos hacían, el voto de la purificación. Así que, ¿recuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? Él lo que hizo fue llenar unas vasijas que estaban ahí, que eran las que se usaban en el rito de purificación. O sea, no eran pequeñas, eran grandes. Y ahora están viendo que Juan sigue bautizando y ahora Jesús está comenzando a bautizar. Entonces hay una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, ellos están atando cabos y están viendo y asociando que lo que Juan y ahora Jesús están haciendo, bautizando, tiene algo que ver, no lo mismo, porque en el rito de la purificación la persona misma se sumergía. En el bautismo es el que está llevándolo a cabo el que bautiza. Pero hay una similitud. Entonces vinieron donde Juan, versículo 26, y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
He aquí bautiza. Y todos van a él. O sea, ¿qué te pasó, muchacho? El a quien tú identificaste, este es el Cordero de Dios. Yo soy el precursor, yo vengo delante de él. Ahora se te fue arriba. Ya la gente no viene aquí donde Juan el Bautista, sino que ahora van donde Jesús. ¿Qué pasó? Muy bien, vamos a ver qué dice Juan. Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. ¿De dónde? Del cielo. ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? Del mismo lugar de donde viene la autoridad de él, del cielo. Y sigue hablando Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y ahora Juan entonces explica el papel de él. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. O sea, Juan se está identificando como el mejor amigo. El papel del mejor amigo es presentar al novio con la novia. Ellos terminan casándose y entonces ya él cumplió su trabajo. Ese es el mejor amigo. Y por eso dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, o sea, Juan el Bautista, que está en pie y lo oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo, dice Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ya yo cumplí mi trabajo, ahora ya yo voy de salida. Entonces, Juan traía su comisión, Jesús trae su comisión. Pero no solamente Jesús está bautizando y él no recibió su autoridad para bautizar de Juan, recibió su autoridad para bautizar directamente del cielo, del mismo lugar donde Juan. O sea, cada uno tenía su comisión. Juan tenía su comisión y Jesús tenía su comisión. Pero la comisión de Jesús va más allá todavía, porque ahora vamos al capítulo 4 y el versículo 2, donde dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice en el capítulo anterior de que Jesús bautizaba. Pero ahora dice en el capítulo 4 que no era Jesús, sino sus discípulos. ¿En qué quedamos? El 3:22 dice que Jesús bautizaba. El 4:2 dice que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, la respuesta que yo doy es, no importa. ¿Por qué no importa? Porque cuando los discípulos de Jesús, o sea, la iglesia de Jesús, bautiza en el nombre de Jesús, es exactamente igual que si Jesús estuviera bautizando. Entonces vemos aquí que la comisión de Jesús no solamente era para que él bautizara, sino también para que él delegara su autoridad en sus discípulos, o sea, en su iglesia, para que ellos bautizaran en su nombre. Ahora vamos más adelante. Vamos a la gran comisión, Mateo capítulo 28. Aquí está después de la crucifixión, después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, entonces, él ahora está en sus últimos momentos antes de ascender. Y está dando lo que llamamos nosotros la gran comisión. Él está comisionando a sus discípulos, está comisionando a su iglesia. ¿Cómo que sé que es su iglesia? Vamos a verlo en un momentito. Aquí está la prueba de que es a la iglesia, no es a discípulos como individuos, sino que es a la iglesia como institución que le está hablando. Aquí, comenzando con el versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad o autoridad. Entonces, versículo 18, lo primero que está diciendo Jesús, él tiene toda autoridad. Los bautistas creemos que la iglesia no tiene toda autoridad. Solo Jesús tiene toda autoridad. Hay otros quienes creen que ellos tienen toda autoridad, pero Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los bautistas afirmamos categóricamente, la iglesia no tiene toda autoridad. La iglesia tiene autoridad delegada. La iglesia tiene la autoridad que Jesús delegó
en su iglesia, nada más. La iglesia no es legislativa. La legislación la tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es ejecutiva. Ejecuta lo que Jesús mandó en su palabra. Y por eso vemos aquí la gran comisión donde Jesús, que tiene toda autoridad, está delegando en su iglesia. ¿Qué les está delegando? Versículo 19. Por tanto, o sea, en vista de que Jesús tiene toda autoridad, por tanto, id y enseñad o haced discípulos a todas las naciones. Ahora, una vez que se les predica el evangelio y ellos se arrepienten, entonces, ¿qué se debe hacer con esos discípulos? Se debe bautizar, dice bautizándolos. Cuando una persona reconoce que es pecador, pecadora, se arrepiente de todo pecado y acepta a Cristo como su Salvador personal, entonces necesita bautizarse. Necesita bautizarse para formar parte de una de las iglesias del Señor. Necesita bautizarse para dar testimonio de que es salvo. Necesita bautizarse porque está sepultando simbólicamente el viejo hombre y resucitando a vida nueva. Necesita bautizarse porque está diciendo con su bautismo de que cree que Jesucristo fue muerto, fue sepultado, pero resucitó, y así también está dando testimonio de que él y ella creen de que un día ellos van a morir, un día van a ser sepultados, pero cuando Cristo viene, van a resucitar. Entonces todo esto está simbolizado en el bautismo. Es por eso que cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, debe bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, todo el mundo lo hace hoy. Sí, pero ¿quién tiene la autoridad para hacerlo? O sea, ¿quién puede bautizar de manera que cuando dice que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es igual que si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo estuvieran haciendo personalmente? ¿Recuerdan cuando vimos a Jesús que decía que no era Jesús sino sus discípulos? Y la respuesta a eso es no importa, porque cuando se actúa bajo autoridad de Jesús es igual que si Jesús lo hiciera. Aquí con la gran comisión es igual que si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo estuvieran haciendo. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Pero no todos los que bautizan hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tienen autoridad para hacerlo, sino solamente aquellos que vienen de la iglesia que Jesús estableció al comienzo de su ministerio y que ha continuado con las identificaciones de que sigue siendo una iglesia del Señor. Es por eso que nosotros no podemos aceptar bautismo que no sea bautismo escritural. No podemos dar por válido un bautismo que no es válido, que no fue llevado a cabo por la autoridad correcta. ¿Cuál es la autoridad correcta? Una iglesia de Jesucristo que viene desde la iglesia que Jesús edificó al comienzo de su ministerio. Ahora, lo primero que vemos entonces es en cuanto al bautismo, y luego dice una identificación, cómo identificamos una iglesia del Señor. Primeramente, porque tiene el bautismo que viene desde Jesucristo. Y segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, tiene sana doctrina. Una iglesia que se desvía de la sana doctrina deja de ser una iglesia del Señor, pierde su autoridad. Así de simple. Seguirán reuniéndose, seguirán haciendo todos los ritos, pero ya no tiene la autoridad, ya no tiene la comisión de Jesucristo para llevar a cabo su evangelio. Entonces seguirán ganando almas y esas almas son salvas y somos hermanos en Cristo, pero solamente una iglesia de Jesucristo que viene desde que Jesucristo estableció su iglesia al comienzo de su ministerio es la que tiene autoridad para hacerlo. Ahora, ¿cómo sé yo que aquí está la iglesia? Si muchos afirman que la iglesia comenzó en Pentecostés, ¿cómo puedo afirmar categóricamente que la gran comisión de hacer discípulos, bautizar y enseñarles le fue dada a la iglesia? Bueno, aquí está. Vea lo que dice aquí en el versículo 20, al final del versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esos discípulos que estaban ahí, que escucharon lo que él dijo, morirían unos años después. Unos más que otros iban a vivir. El que más vivió fue Juan el apóstol, pero y no murió mártir, sino que murió
de una muerte natural porque fue desterrado a la isla de Patmos y ahí fue donde escribió el Apocalipsis. Pero todos ellos murieron. Entonces, ¿a quién le está diciendo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues a la iglesia, porque es la iglesia la que tenía que permanecer. Es la iglesia que él está garantizando. Inclusive, él está diciendo aquí que su iglesia va a permanecer. La iglesia que él estableció va a permanecer. Lo vemos en Mateo 16:18, donde él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo vuelve a decir aquí en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa iglesia es la que tiene autoridad para celebrar las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Vamos ahora con la cena del Señor. La noche que Jesús fue entregado, él primeramente celebró la Pascua. Y él dijo que estaba deseando llegar a esa Pascua. Era la tercera Pascua que él celebraba con sus discípulos. Pero él estaba deseando llegar a esa Pascua, porque era la última Pascua, porque era la Pascua que se iba a cumplir ese mismo día, a la usanza de los judíos. Porque él se reunió con ellos la noche que fue tomado, la noche que fue entregado, que a la usanza de los judíos de contar los días que empiezan al anochecer, entonces era ese mismo día, 14 Nisan. Y él estaba entregando su espíritu en la cruz cuando ellos estaban sacrificando el cordero de la Pascua para celebrarlo. Quiere decir que entonces Jesús celebró su Pascua el mismo día, pero antes que la mayoría. Y él estaba deseando que llegara esa Pascua, porque era la Pascua que se cumplía ese mismo día. Cada cordero de la Pascua, desde que se instituyó a la salida de Egipto, estaba señalando hacia Jesucristo. Y Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios. Y él cumplió la Pascua ese día. Ahora, después de terminar con la Pascua, entonces dice en el versículo 19, en el versículo 19 es que empieza la institución de la cena del Señor. Lucas 22:19, y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Son los dos elementos de la cena del Señor. Es pan sin levadura, porque la levadura en la Escritura representa pecado. No podía haber pan con levadura en sus casas en esos días, porque iba a comenzar los 7 días de los panes sin levadura, que viene alrededor de la celebración de la Pascua. Entonces, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El pan sin levadura representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue roto, que fue quebrantado, que fue molido por nosotros. Luego dice el versículo 20, y asimismo tomó la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ok. En el Antiguo Testamento había sacrificio animal y se tomaba la sangre y se aplicaba. Cuando se celebró la Pascua también, se tomaba la sangre y se aplicaba al dintel y a los 2 postes de la puerta de la casa donde ellos estaban. Pero todas esas celebraciones y cada una de esos corderos de la Pascua estaba señalando hacia Jesucristo. En el Antiguo Testamento se sacrificaba animal y se usaba la sangre animal. Ahora está hablando de la sangre de Jesucristo. Pero lo que conmemora en la cena del Señor no es sangre, sino que es el fruto de la vid. El fruto de la vid es lo que está representando aquí, que es vegetal, no animal. Y esto está representando. Tampoco esto deja de ser lo que es. O sea, el pan sin levadura no deja de ser pan sin levadura. Hay quienes dicen que eso deja de ser
pan y se convierte en otra cosa. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El pan es pan y no deja de ser pan. Representa el cuerpo de Cristo. Y también el fruto de la vid representa la sangre de Cristo. No deja de ser el fruto de la vid, pero representa la sangre. Y es importante también que notemos donde dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Retrocedamos un poco. Cuando Noé salió del arca, hubo un pacto entre Dios y el hombre. La señal de ese pacto es el arco iris. Luego Dios hizo pacto con Abraham. Y la señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión. Luego Dios hizo pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y la señal del pacto mosaico, la señal del pacto de la ley, es el día sábado. Ahora Jesús está instituyendo el nuevo pacto, el pacto que él está haciendo con su iglesia. Ahora, ¿cómo podía hacer pacto con su iglesia si la iglesia no está? Si la iglesia no iba a comenzar sino hasta 50 días más tarde. No, él está estableciendo pacto con su iglesia. Y ahí está. Entonces dice, así como el arco iris es la señal del pacto noaico, así como la circuncisión es la señal del pacto con Abraham, así como el sábado es la señal del pacto con Moisés, así también la copa en la cena del Señor es la señal del nuevo pacto. Es por eso que esto es tan importante. Es por eso que es importante ver quiénes lo pueden celebrar, quiénes pueden llevar a cabo la celebración, el bautismo y la cena del Señor. Solamente la iglesia que Jesús edificó, la iglesia que Jesús instituyó, la iglesia que comenzó con Jesucristo en su ministerio personal y que ha seguido identificándose a través del bautismo, una sucesión bautismal y una sucesión de la sana doctrina hasta nuestros días. Entonces esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, ¿cómo se efectuaba? ¿Cómo lo practicaban? Bueno, vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia. Ya la iglesia existía. Ahora, la iglesia no eran 120, como algunos dicen, no. Habían 120 cuando Pedro reunió y entonces nombraron ahí al sucesor de Judas, que yo considero que eso no tiene nada que ver, porque la iglesia no tiene autoridad para nombrar apóstoles, solamente Jesucristo. Para mí, el sucesor de Judas es el apóstol Pablo. Bueno, pero hay 3,000. Por cierto, que dice Pablo en Gálatas de que Jesús apareció a más de 500 en una ocasión. Y Jesús dijo la noche que fue tomado de que ya nadie lo iba a ver a él, sino solamente sus discípulos. Entonces, si él apareció a unos 500, quiere decir que habían por lo menos 500 en la iglesia antes del día de Pentecostés. Y se sumaron unos 3,000 que se bautizaron ese día. Y ahora, entonces, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos se reunían, dice, y perseveraban en la doctrina, la sana doctrina. El bautismo y la sana doctrina son identificativos de la iglesia del Señor. También es identificativo la forma que se celebra la cena del Señor. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan, así es como le llaman el partimiento del pan, le llaman a la celebración de la cena del Señor, y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, ellos iban al templo para evangelizar. Ellos iban al templo para ganar almas para Cristo, porque ahí en el templo es donde estaban los judíos, pero ellos se reunían en las casas. Entonces el partimiento del pan era en las casas donde ellos celebraban sus servicios, y dice que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ahora vamos al capítulo 6, porque quiero que notemos aquí donde se nombran los diáconos.
Dice el versículo 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, porque hubo una queja en el versículo 1, ustedes pueden verlo después. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, tomen nota que no dicen a la mesa, sino que está hablando de las mesas. Entonces, se ha considerado que el trabajo del diácono es, uno de los trabajos de los diáconos es servir a las mesas, y se han mencionado 3 mesas a las que los diáconos sirven. Están las mesas de las viudas y los pobres, está la mesa del pastor y por supuesto que está la mesa del Señor en la administración de las ordenanzas. Los diáconos son los que preparan el agua en el bautisterio para el bautismo, y los diáconos son los que preparan los elementos también para la cena del Señor. También son los diáconos los que ayudan a partir los elementos de la cena del Señor. Y en el bautismo, los diáconos están ahí listos para ayudar, para apoyar al pastor en el bautismo. Me ha tocado algunas veces pedirle a un diácono que me ayude en un bautismo. Tal vez una persona es un poco grande y entonces necesito ayuda. Y ha tocado 1 o 2 veces, ha tocado que el diácono se mete conmigo en el bautisterio y me ayuda con el candidato. Así que el papel del diácono es apoyar en estos casos. Entonces dicen aquí los apóstoles, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Ahora, tomen nota de lo que están diciendo aquí, cuáles son los requisitos de los diáconos. O sea, no es cualquier hermano de la iglesia que va a servir de diácono. Tampoco es alguien que desea, sino que debe ser una persona que cumple con los requisitos. Número 1 dice que tiene que ser varones. 7 varones de entre vosotros. Entonces, número 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo tiene control de sus vidas. Luego dice, y de sabiduría. Vemos también en 1 Timoteo y en Tito, vemos también otros requisitos que se ponen para los diáconos. Dice, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, los apóstoles, y aquí en este caso los pastores, hemos sido llamados entonces para la oración y el ministerio de la palabra, y este es el trabajo. Los diáconos también generalmente se encargan de administrar las finanzas y de encargarse de las propiedades de la iglesia. Son algunas de las cosas que normalmente hacen los diáconos. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 11, porque quiero que noten lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto no estaban celebrando adecuadamente la cena del Señor. Entonces, comenzando con el versículo 17, 1 Corintios capítulo 11, y comenzando con el versículo 17, pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís. Porque primeramente, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Si usted repasa en la epístola a los Corintios, especialmente los primeros 3, 4 capítulos, van a ver que la iglesia estaba dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. La iglesia estaba dividida. Y esto es razón para que la cena del Señor no se pueda administrar en una iglesia. Y por eso le está diciendo, oigo que hay entre vosotros disensiones. Y en parte lo creo, ellos estaban divididos, estaban peleando. Y eso lo trata Pablo en sus primeros 3 o 4 capítulos de su epístola. Porque también es necesario que haya entre vosotros bandos o divisiones o disensiones, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Y los que no son aprobados, entonces, bueno, ya él trató en el capítulo 5, en el caso de inmoralidad, y hay otras razones también para separar a una persona de la membresía de la iglesia. Y aquí está diciendo que tienen que ser aprobados. En otras palabras, necesitan ser miembros en pleno compañerismo de la iglesia para poder participar de la cena del Señor.
Versículo 20. Cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor. O sea, lo que ellos estaban haciendo, y le llamaban la cena del Señor, no era la cena del Señor. Ellos estaban celebrando lo que parece que era ágape, que era una fiesta donde se reunía un compañerismo, donde se reunían a comer, como muchas veces se hacen en las iglesias hoy, donde se reúnen y cada uno lleva un plato y se comparte y comemos entre todos y tenemos un compañerismo excelente, muy bueno, pero no le llamen a eso la cena del Señor. Y la iglesia de Corinto le estaba llamando a eso la cena del Señor. Entonces, él les está diciendo, cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor. Porque cuando coméis juntos, cada uno toma antes su propia cena. Y uno tiene hambre y otro inclusive hasta se embriaga, dice él. ¡Qué barbaridad! Pues qué, ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto no os alabo. Entonces hay condiciones. Ahora tomen nota que aquí está hablándole a una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Y los que pueden tomar la cena del Señor son los miembros de esa iglesia, los que están bajo la autoridad de esa iglesia. Y si no pasan la prueba, entonces no pueden tomar la cena. Ahora, los que son miembros de otra iglesia no están bajo la autoridad de esa iglesia. Ellos no pueden ser probados por la iglesia. Ellos no pueden pasar a ver si están aprobados o no, porque la iglesia no tiene autoridad sobre ellos. Son miembros de otra iglesia. Solamente los miembros de esta iglesia local, independiente, autónoma y soberana, sobre los que tenemos autoridad como iglesia, son los que pueden sentarse con nosotros a participar de la cena del Señor. Y a esto se le llama cena cerrada. Cena cerrada. Ni siquiera personas de otras iglesias de la misma fe y orden. Ellos tienen su iglesia. Allá deben hacerlo. No aquí. Cada uno de nosotros tenemos en comunión. Es una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Y son los que están siendo invitados a tomar la cena del Señor. Por el Señor. Porque la cena no es nuestra. Nosotros somos invitados. Es la mesa del Señor. Dice en Lucas 22. La mesa del Señor. En la iglesia del Señor. Y nosotros somos invitados. Por lo tanto, no podemos invitar. O sea, ¿qué tal sería que usted me invite a mí a su casa y yo llego con una docena de hermanos? Y pues bueno, usted tiene preparado posiblemente para mi familia, para mí, pero ¿qué pasó? Ay, es que yo traje a estos hermanos conmigo. No, eso no se hace. No, el invitado no invita. Igualmente en la cena del Señor, los invitados no invitamos. Somos invitados. Y nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. Porque somos dignos. No, nadie es digno. A veces la gente deja de tomar la cena y dice, es que no soy digno. No, yo tampoco. Somos dignos por la misericordia de Dios. Somos dignos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Somos dignos porque Jesucristo nos justificó. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Y quedamos delante del Padre como que nunca hubiéramos cometido pecado. Entonces es por Él que nos sentamos a la mesa del Señor en la iglesia del Señor. Vamos al versículo 23. Esta es la lectura que normalmente se hace cuando vamos a participar de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Creo que hay una versión que dice os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y cuando estamos celebrando la cena del Señor, entonces en ese momento es que tomamos el pan y lo comemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordemos que esta es la señal del pacto que Él está haciendo con su iglesia. Cada iglesia local, independiente, autónoma y soberana es la iglesia del Señor. Entonces, haced esto
todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, tomemos nota. La cena del Señor, entonces, es para recordar, para conmemorar, para proclamar en una forma pictórica la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo de los candidatos por inmersión y bajo la autoridad de una iglesia que viene desde Jesucristo, entonces está típicamente sepultando al viejo hombre y resucitando a novedad de vida o resucitando a una vida nueva para andar en los caminos del Señor. De manera, ahora vamos a ver algunas cosas que hay que tomar en cuenta antes de sentarse a la mesa del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente. Ahora, ¿qué significa participar de la cena del Señor indignamente? Buena pregunta. Evidentemente está hablando cuando hay pecado inconfeso en su vida. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, Dios lo va a castigar. Será culpado, está menospreciando la ordenanza, está menospreciando lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, esto es un buen momento en la vida de cada uno de nosotros, cada vez que vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces, que nos examinemos, nos probemos, busquemos en las Escrituras a ver si hay algo en nuestra vida que nos impide acercarnos. Ahora, esto no es para abstenerse de tomar la cena del Señor. Vea lo que dice aquí. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No es para abstenerse, es para participar. Quiere decir que si hay algo en mi vida que estorba, si hay un pecado inconfeso, entonces lo que tengo que hacer es arreglarlo antes para poder sentarme a la mesa del Señor, para poder tener compañerismo eclesiástico con mis hermanos en el recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no significa que solamente la persona puede probarse, porque si hay pecado en una persona y esa persona va a tomar la cena del Señor y se sabe, algunas iglesias lo que hacen es que suspenden la cena y no la celebran si alguien está en pecado. Otras iglesias no la suspenden, pero no permiten que esa persona participe. Ahora, normalmente una persona que anda mal no va a llegar a tomar la cena del Señor. Pero sí ocurre de vez en cuando, me ha pasado. Entonces, lo que se hace es que en esos casos ya los diáconos hacen su papel, hacen su trabajo, entonces no le ofrecen la cena del Señor a esa persona. Y si normalmente no ocurre, si no se le ofrece la cena del Señor, a menos que sea una persona beligerante, una persona problemática, entonces va a ser un alboroto y eso sería trágico. Pero si no, simplemente se va a quedar callado y va a reclamar después que por qué no le dieron la cena. Y el diácono no se lo va a dar a esa persona. Pero normalmente no va a ocurrir. Normalmente la persona que está en pecado no va a llegar. Eso también me lleva a otro punto. Cuando vemos que un miembro de la iglesia no asiste a la cena del Señor, y viene otra ocasión y no asiste a la cena del Señor, y viene otra ocasión y no asiste a la cena del Señor, entonces hay que hablar con ese hermano, hay que hablar con esa hermana. Hermano, hermana, ¿por qué usted no asiste a la iglesia cuando hay cena del Señor? A veces es ignorancia. A veces me dicen, ay hermano, es que yo me siento tan indigno, tan indigna. Yo no soy digno, yo no soy digna de sentarme a la mesa del Señor. Y la respuesta que le damos a eso es, yo tampoco. Nadie es digno por sus propios méritos. Es por lo que Cristo hizo. Entonces a veces es por ignorancia, pero otras veces es porque hay pecado inconfeso que necesitan arreglar. En ese caso, necesita arreglarlo. Pero si pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y la persona no lo arregla,
entonces probablemente lo que hay que hacer es separar a esa persona del compañerismo de la iglesia, separar a esa persona de la membresía de la iglesia, para que el Señor trate con esa persona y arregle su situación y pueda volver y pueda tomar la cena del Señor. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces hay pecado, hay castigo. Ahora, en ese entonces, no sé si ahora esto se aplica, pienso que tal vez no, pero en el versículo 30 dice que en ese entonces está diciendo por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí no está hablando de ir a la cama en la noche, aquí está hablando de morirse. Está hablando de una muerte prematura. Está hablando de lo que dice en 1 Juan capítulo 5, que no pidamos por el pecado de muerte. Ahora, el pecado de muerte no es que la persona va al infierno. Si es salvo, es salvo. Pero es una muerte prematura cuando una persona, el Señor se lo lleva antes, porque está estorbando aquí y mejor se lo lleva. Entonces, vean la gravedad del asunto. Tenemos que tomar la cena del Señor en una forma digna para la gloria del Señor. Pues si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. ¿Recuerdan cuando vimos los tres hombres de Pablo? El hombre natural, el inconverso, el hombre carnal, el creyente pero carnal, inmaduro, y el creyente espiritual. Entonces el creyente espiritual, ustedes pueden repasarlo ahí, ese pasaje está en 1 Corintios capítulo, al final del capítulo 2, donde el creyente espiritual no necesita ser juzgado por nadie, sino que él mismo se juzga a sí mismo. ¿Por qué? Porque es espiritual. Y el Espíritu Santo le hace ver, metiste la pata, Walter, y él ya lo sabe. Entonces, porque si nos examináramos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, lo que el Señor castiga para que nosotros nos arrepintamos y podamos seguir adelante en nuestra vida. Así que, hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Ahora, ya para terminar, quiero que repasemos aquí lo que dice en los versículos 25 y 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces recordemos, hermanos, que la cena del Señor es la señal del pacto que Jesús está haciendo con su iglesia. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, y se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo, la invitación es para que usted tome esa decisión esta noche. Y si usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, necesita seguir al Señor en las aguas bautismales por autoridad de una iglesia del Señor y participar así de la cena del Señor. Las dos ordenanzas que hemos visto esta noche, el bautismo y la cena del Señor. Vamos a orar. Venimos delante de ti esta noche, Señor, con corazones agradecidos por lo que enseñas en tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad que tu Santo Espíritu nos hace ver las cosas, que podamos entenderlas y aplicarlas. Señor, si hay alguien que no te conoce, que esta noche sea la noche que te entregue su vida. Y si hay hijos tuyos que no te han seguido completamente, que lo hagan, que tomen la decisión esta noche para hacerlo. Guíenos, diríjanos, ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a mantener siempre la sana doctrina, para que tú recibas siempre la honra y la gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quiero despedir el servicio esta noche antes de invitarlos para que estén con nosotros, Dios mediante,
el próximo domingo a las 2:30 para la escuela dominical y a las 3:30 para el servicio de adoración. Inviten a otros para que vengan y nos acompañen. Escuela dominical 2:30, virtualmente 3:30, el servicio de adoración también virtualmente. Nos vemos entonces si Dios lo permite. Buenas noches. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Sinpe Móvil. El número Sinpe Móvil de la iglesia es 8554-2310. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.